Bien, Dios les bendiga en esta mañana, hermanos. Hoy tenemos la última visita de epístolas paulinas, ¿verdad? Ya llegamos a las últimas tres cartas y vamos a ver aquí cómo vamos. Bueno, la última vez avanzamos las cartas de Tesalonicenses. Y hoy vamos a abordar las últimas tres cartas. Siendo así entonces, primera y segunda carta a Timoteo y la carta de Tito, ¿verdad? Entonces, prácticamente hoy terminamos el contenido de epístolas paulinas, hoy 14 de marzo. Entonces usted va a tener tiempo para que entregue la segunda tarea especial que está pactada para el 21 de marzo, ¿verdad? La segunda tarea especial y el proyecto que ya se los compartí, ¿verdad? Que está para, dice ahí, 18 de abril, ¿verdad? 18 de abril, pero esa fecha va a ser modificada, ¿verdad? Va a ser modificada porque si estamos al 14 de marzo, por lo menos, hermanos, la primer semana, o sea, para el 7 de abril, ya tienen que estar todos los hermanos con con sus informes y y su video expositivo, que puede ser un videito de unos 10 minutitos, ¿verdad? Un video expositivo de unos 10 minutitos. Lo más conciso, ¿verdad? Aquí se lo voy a colorear. 7 de abril. Entrega y exposición de proyecto. Mire, se lo voy a poner aquí en color amarillo. 7 de abril. Para que usted pueda mandar su proyecto. 7 de abril. Y después de ese 7 de abril, digamos que para el 7, del 7 al 14 de abril, aquí vamos a hacer una modificación, ¿verdad? Aquí vamos a hacer una modificación porque es un proyecto, no necesita hacer una visita. Entonces, para el 14 de abril, o sea, 7 días después, mire, última tarea especial, ¿verdad? Última tarea especial para que usted lo vea aquí en el video. Última tarea especial número 3, valor 20%, ¿verdad? Olvídese de los exámenes, olvídese de todo eso. Entonces aquí le hago la modificación para que todos los que van a ver, por supuesto que todos tienen que ver el video de la clase. Entonces ahí se van a enterar que el 7 de abril es entrega y exposición del proyecto. El videíto debe de ser lo conciso de la carta, ¿verdad? No es una predicación, va a ser lo conciso de la carta, porque ahí yo quiero ver su investigación. Y les dije que hicieran un análisis textual. Bueno, ese análisis textual, todo aquel que me presente el análisis textual por captura, ¿verdad? O por escáner, como sea, como usted quiera, y me lo envíe al WhatsApp. Todo eso va a ser en lugar de las asignaciones. Ya no vamos a dejar ningún tipo de asignaciones, sino que para darle valor al análisis textual, donde tiene que hacer un análisis de cada texto de la carta que se le asignó. Entonces tiene tiempo, ¿verdad? O sea, tiene tiempo para trabajar, porque en teología sistemática no hay proyecto, ¿verdad? Entonces tiene todo este tiempo. Imagínese usted, 14 de marzo al 7 de abril, casi un mes.
casi un mes para trabajar. Si usted se pone a trabajar desde ya, desde el momento que le di la carta, si usted ya se puso a trabajar, usted lleva tiempo récord, ¿verdad? Espero que no seamos como los hondureños, ¿verdad? Espero que aquí no seamos hondureños, sino que seamos gente de Dios, porque el hondureño lo deja todo, pues, para último momento. Vamos a pasar a las diapositivas, no sin antes hacer una pequeña oración. Padre, en esta mañana alabamos y bendecimos tu santo nombre, te glorificamos, te exaltamos y rendimos nuestras vidas a ti. Señor, oramos en el nombre de Jesús, que tú nos des la sabiduría, el entendimiento para poder, Señor, para poder compartir este conocimiento y esta luz que tú nos has entregado. Padre, oramos en esta hora por la vida de cada uno de los alumnos, que tú seas bendiciendo y multiplicando sus finanzas, Señor, que tú seas proveyendo, Señor, que tú traigas esa bendición a cada familia, a cada hogar, a cada padre, a cada esposa, Señor, a cada alumno. Bendígalos en el poderoso nombre de Jesús y multiplique, Señor, sus ingresos, sus finanzas, Padre, por amor de tu nombre. Te lo imploramos, Dios de los cielos, y si hay alguno que está enfermo, sana su cuerpo, quita toda dolencia, en el nombre majestuoso de Jesús. Tú eres medicina a nuestros huesos y quien trae paz a nuestro corazón, Señor, y a nuestros pensamientos. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a ver las cartas para los pastores. Bueno, primera carta de Timoteo. Estas son las cartas, el grupo llamado las cartas pastorales, ¿verdad? Ya vimos el grupo de las cartas que son de la salvación. Entre ellas están las primeras y segundas de Corintios, Romanos y Gálatas. Luego vimos las cartas de la prisión, el grupo de las prisioneras, ¿verdad? Por ejemplo, Filipenses, Efesios, Colosenses y Filemón. Luego vimos las cartas futuristas, ¿verdad? Escatológicas, las dos tesalonicenses. Y hoy vamos a ver las cartas pastorales. O sea, cartas pastorales porque fueron escritas a dos pastores. Fueron escritas a dos pastores y por supuesto, su enfoque es eminentemente pastoral. Veamos el contexto histórico. Hemos llegado a las últimas 3 de las 13 cartas de Pablo. Recuerde que dividimos sus cartas en 4 grupos. Bueno, entonces al último grupo lo llamamos las epístolas pastorales porque dan instrucciones a los pastores tanto para su vida diaria en el hogar como para su trabajo en la iglesia. Pablo les escribió estas cartas a Timoteo y a Tito, dos hombres que habían trabajado estrechamente con él, o sea que había una afinidad muy grande. Bueno, Pablo era el padre espiritual de ellos dos. Vamos a echar un vistazo al contexto histórico. Numerosos profesores de la Biblia piensan que Pablo estuvo en la prisión 2 veces en Roma. Sabemos que Pablo escribió primera carta de Timoteo después de los sucesos registrados en los últimos capítulos de Hechos y pensamos que escribió primera de Timoteo y Tito después de su primera liberación en Roma, según lo dice 2 Timoteo 4, 16 al 17. Esto fue aproximadamente en el año 65 después de Cristo. Entonces escribió segunda de Timoteo la segunda vez que estuvo en una prisión de Roma. Bueno, en la primera vez que Pablo estuvo preso, estuvo como un arresto domiciliario, ¿verdad? Allí pues escribió muchas cartas, todas las cartas que ya mencionamos del grupo de las prisioneras. Luego, después de que se le concediese una libertad condicional al apóstol Pablo, allí pues tuvo la oportunidad pues de estar en Roma, pero sin el permiso de salir de Roma. Entonces tuvo mucho contacto con los hermanos. Luego llegó Nerón,
llegó Nerón al trono de Roma y reaperturó el caso de Pablo, porque Nerón era un loco, reaperturó el caso de Pablo y ordenó su arresto inmediatamente, ¿verdad? Entonces por eso es que Pablo vuelve a la prisión, se cree que Pablo fue decapitado cerca del año entre el 67 y el 68, en la misma época en la que, el apóstol Pedro también falleció, ¿verdad? Entonces por ahí tenemos un poco el trasfondo histórico. Seguimos viendo. Leemos sobre Timoteo por primera vez en Hechos 16:1. La Biblia lo llama discípulo. Entonces Timoteo es llamado por primera vez como discípulo. Pablo estuvo en Listra en su segundo viaje misionero. Probablemente Timoteo se convirtió durante el primer viaje misionero de Pablo a Galacia. Hechos 14, 8 al 20. Pablo llamó a Timoteo mi verdadero hijo en la fe y amado hijo. O sea que había una afinidad, una estrechez, ¿verdad? De cariño y amor espiritual entre estas dos personas. El padre de Timoteo era griego, pero la madre era judía y le había enseñado a Timoteo las escrituras del Antiguo Testamento desde cuando era muy pequeño. Los creyentes de Listra e Iconio hablaban muy bien de él, ¿verdad? Estas son las cosas que fueron tomadas en cuenta por parte del apóstol Pablo y por ende, pues sus frutos, ¿verdad? Fueron tomadas en cuenta para que Timoteo fuera considerado como un prospecto para pastor. Entonces vemos aquí un poco de mezcla de gentilismo con sangre judía en la vida de Timoteo. Su mamá era judía, su abuela era judía, su abuela Loida. Y ellas, pues, ¿por qué la madre le enseñó la ley a su hijo? Generalmente, en la crianza de los hijos, la mamá hacía esa parte fundamental, ¿verdad? El padre pasaba tiempo también con los hijos en el trabajo y también la mamá lo hacía con aquellos que aún no podían trabajar. Entonces la mamá se encargaba también de enseñarles la ley, ¿verdad? Esto debe de ser un ejemplo para nosotros de que también tanto el padre como la madre deben de participar activamente en la enseñanza de la palabra de Dios hacia nuestros hijos, ¿verdad? Que es algo que nunca los vamos a arrepentir de hacerlo porque es algo fructuoso, es algo provechoso enseñarle las escrituras a nuestros hijos. Seguimos viendo algo del trasfondo. Por estas cartas vemos que Timoteo era un líder fiel y trabajador. Estaba cerca al corazón de Pablo y él le confió la responsabilidad de la iglesia en Éfeso. Por tanto, el pastor de la iglesia en Éfeso era Timoteo. Esta era una iglesia importante y grande, por eso sabemos que Pablo tenía confianza en su capacidad y su fidelidad. No obstante, a veces Timoteo necesitaba aliento de Pablo. Pablo lo llamó un hombre de Dios. Le mandó ser imitador de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión, o sea, de la fe, ¿verdad? De la carrera que el Señor le encomendó. No lo mandó a ser un falso en identidad, sino que a ser alguien genuino, a lo cual Dios lo ha llamado. Eso cumple, le dice. Entonces, buena profesión delante de Poncio Pilato, ¿verdad? Hablando acerca del testimonio. Y le advirtió: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, ¿verdad? Esas eran las instrucciones de un padre amoroso, de un padre preocupado por el éxito y el bienestar de su hijo espiritual. Ahora, una cosa importante debemos sacar de aquí. Lo que debemos sacar de aquí es lo siguiente, que no a cualquiera se le puede encomendar una iglesia.
no a cualquiera, porque existe muchas evidencias acerca de un llamamiento, ¿verdad? Está la evidencia cuando Dios habla, está la evidencia de la iglesia y está la evidencia interna, ¿verdad? Todas estas cosas se tienen que conjugar para que exista la nominación de un candidato para pastorear, ¿verdad? Porque muchos dicen, pero pastor, de que Dios me ha hablado y Dios me dijo que me llamó y todo eso. Entonces, esa evidencia se corrobora con la evidencia de la iglesia. ¿Cuál es la evidencia externa o la evidencia de la iglesia? Es cuando la iglesia dice, sí, pastor, nosotros vemos en el hermano o en la hermana fulana de tal, vemos cualidades, ¿verdad? Vemos frutos, vemos la evidencia de que tiene un ministerio en su vida. Aparte de eso, vemos el testimonio, o sea, para nosotros esta persona es intachable, ¿verdad? No tiene queja ni tacha de nada. Y está la evidencia interna, que es el llamado profundo dentro de esa persona a servir, ¿verdad? Porque Dios no solamente habla, sino que también genera dentro de la persona el querer como el hacer, ¿verdad? Porque es Dios que lo hace. Entonces todas estas cosas se mezclan para que una persona pueda ser un candidato para pastoreo. Si una persona dice, mire, yo quiero pastorear, yo quiero servir, pero no existe una evidencia externa, no hay un voto favorable de la iglesia que diga la iglesia o los líderes de la iglesia. Estoy hablando de los líderes espirituales, no de aquellos que solo van a quejarse de la gente, sino de los diáconos, si en este caso que hayan diáconos, o simplemente el liderazgo oficial de la iglesia le dice al pastor en privado, mire pastor, no vemos correcto que fulano de tal vaya al ministerio, está muy joven, es muy inmaduro, eh, es bastante errático, no es maduro en sus pensamientos, es inconstante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese voto en contra le impide al pastor enviar a esta persona al pastoreo. Hay que esperar. Hay que esperar. Recuerde que el tiempo de Dios es el perfecto. Y tanto en Pablo como en Timoteo se conjugaron estas cosas y por eso es que el apóstol puso en Éfeso, ¿verdad?, la vida de Timoteo para el pastoreo. Recuerde que ya estudiamos el contexto de Éfeso, ya vimos qué es lo que pasaba allí, ya vimos la lucha que tenía la iglesia en ese lugar, todo lo que representaba ser habitante de Éfeso, ¿verdad? Todo eso usted y yo pues ya lo hemos podido contemplar. Así es que eso fue el factor importante para la nominación de este muchacho Timoteo al pastoreo en Éfeso. Instrucciones sobre la administración de la iglesia, eso está en el capítulo 3. Este capítulo comienza con las palabra fiel, ¿verdad? En aquellos días esta era una manera común para comenzar un himno cristiano o una enseñanza especial. Las palabra fiel aparecen 6 veces en las epístolas pastorales. Pablo usa estas palabras para introducir el tema de los requisitos para obispo. Bueno, viene siendo como un rema o como una palabra que garantiza credibilidad, ¿verdad? Palabra fiel. Es esta, o sea, palabra digna de confianza. Lo que voy a hablar es verdadero. Lo que voy a hablar es irrefutable, es incambiable, no es negociable, ¿verdad? Entonces, así el apóstol Pablo daba las instrucciones para ser un pastor. Obispo es la traducción de la palabra griega episcopos. Se refiere a uno que supervisa, así como un presbítero, obispo o pastor. La figura 9.10 hace una comparación de Primera de Timoteo y Tito con los 12 requisitos de un pastor. Note que hay 5 características que se deben evitar,
evitar y 7 para anhelar cumplir, ¿verdad? Entonces esto usted lo tiene en su PDF y usted puede hacer una comparación, ¿verdad? Puede hacer una comparación acerca de todo esto, ¿verdad? Lo que eran los requisitos para ser un pastor. ¿Quién es un diácono? Un diácono es una persona que ayuda a un obispo. Para agradar a Dios, la iglesia debe escoger a los pastores y diáconos que cumplan con los requisitos bíblicos. Los líderes en la iglesia son ejemplos para los creyentes. Primera de Timoteo 4:12. Para un estudio completo de estos 12 requisitos, ve el curso. Bueno, entonces un diácono es un ayudante en el trabajo del pastoreo. Ayudante del pastor es un líder especial, es una persona que le ayuda a poner el orden dentro de la iglesia, a tomar decisiones importantes. Un diácono no es una persona sin experiencia, es una persona con experiencia, con frutos, con testimonio, con madurez cristiana, ¿verdad? Con madurez cristiana, porque estos diáconos le ayudarán al pastor a enfrentar situaciones complicadas en todo lo que respecta a la obra de Dios. No es bueno ni saludable que un pastor o que una congregación no tenga diáconos. Es muy fundamental que existan diáconos en la iglesia, personas con fidelidad, personas sumisas, obedientes, personas sinceras, prudentes, capaces de guardar secretos, porque si no guarda secretos van a andar publicando cosas que son de carácter privado, ¿verdad? Serio, privado e íntimo, cuando se trata en situaciones difíciles dentro de la congregación. A veces el pastor no puede solo y necesita la ayuda de uno o de dos diáconos, ¿verdad? Para poder tratar esos X problemas que se suscitan dentro de una iglesia, ¿verdad? Es importante que siempre hayan diáconos. En cuanto a los posibles candidatos que se vean en la iglesia, ¿verdad? Que llenen los requisitos, por supuesto, que llenen los requisitos, porque hay requisitos, especialmente por la parte varonil, ¿verdad? Hay requisitos, entonces, cuando estos requisitos se cumplen, hay que darles un curso, ¿verdad? Un entrenamiento para diaconado, sea hombre, sea mujer, para que ayuden dentro de la casa de Dios, ¿verdad? Jamás se ha visto que un diácono es con más autoridad que el pastor. No, eso es incompatible, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. La única manera que un diácono o un cuerpo de diáconos pueden intervenir la vida del pastor es que el pastor abandone la sana doctrina, ¿verdad? Empiece a enseñar el error o la herejía, o tenga una vida de inmoralidad sexual. Es la única forma que un cuerpo de diáconos puede reunir al pastor y que conste que después de previa reunión al pastor, el cuerpo conciliar o las autoridades superiores del pastor deben de ser notificadas, porque lo que debe cuidar el diácono es la integridad del cuerpo de Cristo. Por supuesto que el responsable mayor de lo que acontezca en la iglesia es el pastor, pero en caso de que el pastor esté fallando en estas áreas, ¿verdad? O se está metiendo, por decirlo así, en negocios sucios que están contrariando su integridad moral y su ética y su credibilidad como líder religioso, entonces ahí el cuerpo de diácono tiene toda la libertad de operar y decirle: pastor, venga, queremos hablar este tema con usted, esto y esto y esto. Estas son las evidencias. Nosotros queremos pedirle que abandone todo esto para que
su pastoreo y su liderazgo se mantenga, no se vaya a derrumbar. Entonces, el diácono está para eso, ¿verdad? Para velar por el cuerpo de Cristo, para velar por la iglesia, para velar incluso por el pastor, ¿verdad? Cuando también el pastor está en situaciones difíciles, emocionales, está pasando pruebas, está siendo atacado, está teniendo todo tipo de dificultades, también el diácono está para eso, para generar, para levantarle los brazos al siervo de Dios. Tienen toda la libertad para reunir la iglesia y decirle, mire hermano, está pasando esto, necesitamos apoyar al pastor en esto, porque si la iglesia deja botada al pastor, entonces el pastor no tiene iglesia, ¿verdad? Así de sencillo. Para eso se le da un entrenamiento al diácono, qué es lo que debe hacer, qué es lo que no puede hacer y qué es lo que tiene la libertad de hacer, ¿verdad? O sea, para eso existe un entrenamiento para diáconos que es muy saludable, no simplemente, no hermana, usted va a ser diaconisa y usted hermano va a ser el diácono, ¿verdad? Dos diáconos, una pareja, ya los puso, pero sin entrenarlos, sin enseñarles, sin adiestrarlos, cuáles son sus funciones, qué es lo que no debe hacer y qué es lo que puede hacer. Para eso debe existir una organización en la iglesia, que cuando las cosas son organizadas y planificadas, todo marcha bien, ¿verdad? Todo marcha bien. Instrucciones sobre las falsas enseñanzas registradas en el capítulo 4. El Espíritu advierte que en los últimos días algunos abandonarán la fe. Este tipo de advertencia nos impacta y nos entristece. No todos los que reciben a Cristo continúan siguiéndolo. Algunos son seducidos por espíritus engañadores a dejar a Cristo. Estos demonios esparcen sus enseñanzas mediante los falsos maestros. Pablo dice que es la responsabilidad del pastor señalar enseñanzas falsas, ¿verdad? Una de las mejores formas de enseñar la verdad es vivirla. Por lo tanto, Pablo le ordena a Timoteo ser ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. O sea, esa es la credencial de un pastor, ¿verdad? Tener una conducta, o sea, ser ejemplo en la palabra, ser ejemplo en la conducta, cómo habla, cómo actúa, cómo procede, o sea, con una forma prudente, ¿verdad? No un charlatán, no un chabacán, no una persona irrespetuosa de la privacidad de los demás, nada de eso. Saluda cuando pasa, cuando llega, pide permiso cuando entra, o sea, es la conducta ejemplar que debe mostrar un pastor. Conducta también hasta en su forma de vestir. En su forma de hoy vemos pastores que no parecen pastores, parecen vagos de la calle, porque han convertido en libertinaje la gracia del Señor, ¿verdad? Como que si el Señor está tan complacido con ellos que les va a permitir cualquier chabacanada. Y no solo eso, hemos visto otras cosas más vergonzosas, porque ahora se toma en poco el considerar todas estas condicionantes para que exista un pastor. Ahora cualquiera es pastor, cualquier persona, y eso es un problema porque muchas iglesias se han derribado, muchos matrimonios están destruidos porque terminaron siendo divididos por el pastor. Debe de ser ejemplo en amor, ¿verdad? Su amor debe de ser sin condición, su amor no debe de ser prepago, ¿verdad? Que solo cuando las cosas van bien con la oveja lo ama o la ama. El amor del pastor debe de ser parejo para todas las ovejas. Para todas las ovejas debe ser el mismo, un amor parejo, sin ningún tipo de preferencia, ¿verdad? Claro, el pastor tiene un cariño especial por los líderes que sufren con él. Eso es una afinidad inquebrantable, pero el amor es el amor, ¿verdad? El amor es el amor. Debe de ser igual. Debe de ser ejemplo en espíritu, fe y pureza. Estas cosas son importantes, ¿verdad? Estas cosas, cuando hablamos de espíritu, hablamos de
actitud, o sea, quién es por dentro, si es una persona que se desinfla con cualquier cosa, que hoy dice una cosa y mañana ya dice otra, o sea, es una persona que debe tener control sobre sus emociones y sobre sus acciones. Ejemplo, en fe, siempre el pastor, aunque la esté pasando mal, aunque esté eh, con, ¿cómo decirlo? Sus finanzas estén en rojo, él siempre debe fomentar la fe, ¿verdad? En pureza, no una persona, no un hombre de doble moral. Pureza en todo. Pureza significa conducta del pastor en medio de las jovencitas, en medio de las mujeres jóvenes, en medio de las mujeres adultas. Conducta, una pureza en todo. Una pureza en todo. O sea, que este hombre debe de ser hecho por Dios, no hecho por los hombres. Eso debe de ser un pastor, ¿verdad? No cualquier carajete que anda por allí o que tiene más palabras bonitas o que es un charlatán, ese no debe de ser un pastor. Absolutamente. Instrucciones sobre las varias clases de personas en la iglesia. Primera de Timoteo 5 al 6 trata sobre cómo pastorear a los miembros de la iglesia. Pablo da consejos prácticos sobre grupos de personas. Los ancianos y los más jóvenes, según 1 Timoteo 5, 1 al 2, los hombres y las mujeres de cualquier edad deben ser tratados como miembros de la familia. O sea, ese era el punto de vista de Pablo en cuanto a la iglesia. Que aquellas dos áreas que son más sensibles, ¿verdad? Como los ancianos y los jóvenes, porque el anciano, nosotros a veces creemos que cuando se dice anciano, estamos hablando de los viejitos que por ser viejitos en la fe son indestructibles. No, hermano. Acuérdese que cuando uno está entrando cuando el ser humano va entrando a la ancianidad, a veces se vuelve como un niño, sensible para todo, todo lo ofende, todo lo sensibiliza, todo lo daña. O sea, por eso el apóstol dice, mira, tienes que tratar de una manera muy especial a la juventud y a los ancianos. Trátalos como hombres y como personas que son miembros de la familia. O sea, no los dañes, no los pisotees, no los trates mal. Tienes que tratarlos como que si fueran tu familia, con un amor cuidadoso, con un trato especial. A veces queremos tratar al joven como un viejo. A veces queremos que los adolescentes y los jóvenes, ¿verdad?, actúen como viejos, que vistan como viejos. Todo tiene su equilibrio en la vida y todo tiene su etapa. El joven cristiano debe de vestir decorosamente como joven, ¿verdad? O sea, porque es joven. Debe de hacerlo, pero a veces en muchas iglesias se destruye, ¿verdad?, la juventud por muchas otras cosas, que de repente se pintó las uñas. Aquí he visto gente que ponen disciplina a los jóvenes solo porque la muchacha se pintó las uñas de las manos, se pintó las uñas de los pies, o se planchó el pelo, ¿verdad? Se planchó el pelo con una plancha eléctrica, ya la bajaron del púlpito y ¡pum!, le mamaron 6 meses, ¿verdad? 6 meses de disciplina. O sea, así se destruye la juventud. No podemos hacer que los jóvenes caminen como los viejos, vivan como los viejos, actúen como los viejos. Eso es imposible. Ni los mismos viejos dan el ejemplo a veces. Pero queremos que una jovencita, imagínense una jovencita de 15 a 17, 18 años, que está despertando a una vida, que se ve en el espejo, que se ve bonita, que se hace un arreglo. O sea, a los jóvenes hay que sentarlos aparte y explicarles las cosas de una manera educada. Rebajarse al plano de joven. Por eso cuando ponga usted un líder de jóvenes, no vaya a poner al más viejo, no vaya a poner al más amargado, no vaya a poner al más frustrado porque le va a echar a perder a los jóvenes. Tiene que pastorear jóvenes a jóvenes para que entienda la juventud. Por supuesto, hay jóvenes con una madurez
diferente. Esa es la corteza del líder, ¿va? Esa es la corteza, es el ADN de un líder, que tenga la capacidad de tomar control de sus emociones, pero es un joven, ¿ok? Es un joven y lo correcto es que sea un matrimonio joven para que dirija jóvenes. En este caso dirija jóvenes. ¿Por qué? Porque ellos sabrán aconsejar, ellos sabrán darle esa orientación al joven, porque el joven enfrenta muchas etapas, pero por una pinturita en las uñas de los pies ya les quitamos todos los privilegios y los tratamos de demonios y hasta los liberamos. Aquí he visto yo, ministerios de alabanza desarticulados porque de repente una de las hermanas coristas pues se pintó las uñas de sus pies, ¿verdad? Y a la pastora no le gustó, pues como la pastora anda las uñas como lora, ¿verdad? Y anda el pelo como bruja, y la muchacha se planchó su pelo, ¿verdad? Bien bonita, se paró bien decorosa en el altar, pero ella, porque se planchó el pelo, hermano, le puso disciplina y la bajó. Y hasta el día de hoy nunca se levantó de nuevo ese ministerio de alabanza, ¿verdad? Y no digamos, va, otras cosas que no son tan pecados como los verdaderos pecados que condenan a la gente. Con el tema de las viudas, estas deben de ser apoyadas por sus familiares. Las viudas piadosas con más de 60 años, mayores de 60, sin familia, debían recibir una ayuda de la iglesia. O sea, las viudas mayores de 60 que eran solas, ni hijos ni nada, debían de recibir una ayuda de la iglesia. Entonces las viudas más jóvenes debían casarse de nuevo, pues para evitar un estilo de vida inmoral, ¿verdad? O sea, ese es en base a la cultura israelita, no quiere decir que así vamos a actuar nosotros. No, o sea, no estamos hablando de que es así, no. Era el trato que en aquel tiempo se le daba a estos grupos que estaban dentro de las congregaciones. Bueno, los obispos, 1 Timoteo 5, 17 al 25, fieles que ministran merecen apoyo. Los obispos o pastores fieles que ministran merecen apoyo financiero de la iglesia. Las acusaciones contra los obispos deben hacerse en la presencia de 2 testigos o más, ¿verdad? Esto es en cuanto a cuando un pastor es señalado por pecado, no solamente debe de haber una simple acusación, sino que debe de haber algo, una prueba clara, contundente de lo que se está señalando y no solo por una persona, sino por varias. Bueno, eso es algo importante todo esto, cómo los pastores debían recibir esa ayuda financiera. Es importante la ayuda financiera porque hay tantas cosas que se quieren hacer dentro de la obra de Dios y que se necesita el apoyo pues financiero por parte de la congregación. Ahora tenemos otro grupo que eran los esclavos. El evangelio no libera a un esclavo de la responsabilidad de someterse al amo, pero Filemón nos enseña que el evangelio transforma a los esclavos en hermanos de los patrones creyentes. O sea, cuando un esclavo se convertía a Cristo y era propiedad de un patrón cristiano, ya aquel trato áspero y déspota, inhumano, era anulado, ¿verdad? ¿Por qué? Pues no por la ley de Roma, sino por la ley de Cristo, ¿verdad? Ya el amo cristiano, desde el momento que se convertía el amo y los esclavos eran impíos, por decir así, ya ellos empezaban a recibir un trato diferente porque el amo se había convertido al Señor, ¿verdad? Entonces el evangelio no anulaba esto porque eso debía ser por decreto del rey, pero
Sí, el trato cambiaba, por supuesto, ya se volvía algo más humano, más justo, más amoroso, más equitativo, ¿verdad? Otro grupo, los falsos maestros. Pablo dice que los falsos maestros son orgullosos. Algunos de ellos piensan que la fe es el camino al dinero. Estos están muy lejos de la verdad. Bueno, esperemos que en las iglesias no hayan estos grupos, ¿verdad? Sino que nunca tengan oportunidad de entrar a las iglesias, pero siempre se infiltra alguien, especialmente cuando son congregaciones muy numerosas, que un pastor no tiene el control de cada oveja, ¿verdad? Que se convierte o de cada persona, es bien complicado. Pero este tipo de personas, eh, para eso debe de existir, ¿verdad? Una doctrina. Esa doctrina es la que cree la iglesia, es la que recibe la iglesia, es la que predica la iglesia. Y todo aquel maestro que se llama maestro y que enseña lo contrario a la doctrina debe de ser detenido inmediatamente y debe de ser reunido, ¿verdad? ¿Para qué? Para explicarle y para enseñarle que ahí no tiene la libertad para enseñar cosas que son contrarias a la ley, perdón, a la palabra del Señor. El hombre de Dios, Pablo contrasta al pastor con los falsos maestros que aman el dinero en vez de buscar las riquezas. Un pastor debe buscar la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la mansedumbre. Bueno, hay una cuestión importante aquí. No es que la riqueza sea pecado buscarla, sino que si por querer alcanzar riqueza un pastor va a descuidar su ministerio, entonces Pablo dice, mejor no lo hagas. Mejor no lo hagas. ¿Por qué? Porque vas a perder tu ministerio y tu ministerio es todo ese montón de almas que están ahí, Dios las puso en tu mano. Ese es tu ministerio, aparte de la familia, que es otro rebaño, otra congregación por la cual dará cuenta. Entonces, esto es lo que dice Pablo, ¿verdad? No es que tratar de ser próspero o tratar de tener es pecado, sino que si te vas a despezuñar, como dicen aquí, ¿verdad? Si te vas a envejecer tratando de ser rico, tratando de tener, y vas a descuidar la obra, vas a descuidar todas esas otras cosas, entonces mejor no lo hagas. El rico, estos deben de ser humildes y confiar en Dios, no en el dinero, deben de ser generosos al compartir con otros, entonces tendrán tesoros en el cielo. Eso es lo que deberían ser y lo que deberían de hacer, pero por supuesto es todo lo contrario, salvo aquellos que en verdad sí se han convertido al Señor y son de mucha bendición en la iglesia, ¿verdad? Es raro que hayan ricos en nuestras iglesias, siempre hay gente pobre, pero en otras congregaciones donde hay mayores alcances sociales, culturales, entonces es posible que un rico, un apotentado, un acaudalado, pues se convierta en miembro de esa iglesia. No por eso el pastor solo ahí donde él va a pasar, sino que son personas que deberían de tener una actitud de humildad, de poner su confianza en Dios y no en el dinero, y deben de ser generosos. Vamos a entrar a la carta de Tito, pero vamos a detenernos un poquitito aquí. Bien, vamos a continuar con la carta a Tito. Esta carta es dirigida al pastor de Creta, Tito. Parece que Pablo guió hacia Cristo tanto a Tito como a Timoteo. El apóstol llamó a Tito verdadero hijo en la común fe, ¿verdad? O sea, en palabras sencillas, carne de su carne y hueso de sus huesos, ¿verdad? Eso era Tito y Timoteo. Tito era griego, probablemente de Antioquía, de Siria. Él fue con Pablo y Bernabé cuando ellos viajaron desde Antioquía a Jerusalén. Allí con los líderes de la iglesia de Jerusalén discutieron el ministerio de ellos con los gentiles. Tito era gentil.
llegó a ser seguidor de Cristo sin la circuncisión judía. Él es un buen ejemplo de alguien que es salvo por la fe en Cristo, ¿verdad? Sin tener que guardar la ley de Moisés. Bueno, vamos avanzando con esto. Tito, hombre de soluciones. Eso fue lo que le puse yo a este argumento en el PDF. Tito le ayudaba a la gente a resolver los problemas de la iglesia. Era el tipo de hombre que Pablo podía enviar a las iglesias donde había una necesidad. Bueno, este asunto de las necesidades no es que Tito era, ¿cómo decirlo?, el salvavidas de la gente. No, eran aquellas situaciones que merecían ayuda externa, que merecían un criterio externo, un concepto ajeno, más sabio. Ese era Tito, ¿verdad? O sea, los asuntos que envolvían a la iglesia, no la vida de la iglesia, no los problemas económicos de la gente, no hay que equivocarse en esto, ¿verdad? Estaba en la isla de Creta cuando Pablo le escribió para que allí corrigiera lo deficiente. Su nombre también aparece frecuentemente en 2 de Corintios. Bueno, ahí están las citas. Pablo lo envió a varios lugares para resolver los problemas de la iglesia. O sea, él tenía esta habilidad para mediar, para resolver situaciones, para llegar a consensos, para llegar a acuerdos, etcétera, etcétera. Eso era Tito, ¿verdad? Un hombre de soluciones. Pablo estaba feliz cuando escribió segunda carta a los Corintios. ¿Por qué? Tito recién había vuelto de Corinto con un buen informe. Parece que él había hecho un buen trabajo resolviendo los problemas que existían allí, ¿verdad? Y usted sabe que aparte de las divisiones que existían otros problemas, ¿verdad? Porque muchos hermanos llevaban a los tribunales a otros hermanos. Había un caso de inmoralidad que no había sido juzgado y el apóstol Pablo envió a este varón, a Tito, para que resolviera esas situaciones, ¿verdad? Tenía una capacidad increíble este líder para resolver problemas. Eso es lo que debe de ser un líder, ¿verdad? Un líder, una persona de soluciones, no de problemas. No un líder problemático, no alguien que crea dolor de cabeza a sus líderes, sino que una persona práctica para resolver los problemas. No es alguien que a cada rato pasa llamando a su pastor, que mire que no me dieron esto, que mire que me pasó esto, que qué hago con esto, que aquella hermana la pongo en disciplina o no. No, era un hombre de soluciones. Él solucionaba los problemas. Tenía esa habilidad, esa sabiduría para hacerlo. Ok, las instrucciones sobre el nombramiento de ancianos, Tito 1, 5 al 9. Estas citas bíblicas, como esta clase es corta, usted debe tener su tiempo para ir viendo los párrafos bíblicos, ¿verdad? O sea, esto es algo, no es fuera del orden, ¿verdad? No es nada fuera de lo extraño, o sea, algo que necesita una interpretación, no, es algo que es normal, un texto que no es complicado entenderlo, pero sí necesita usted irlo viendo para que tenga un concepto más profundo. Las enseñanzas sobre el nombramiento de los líderes son breves en Tito. En Timoteo, Pablo escribió sobre la elección de pastores y diáconos. Pero la carta a Tito trata solamente de la designación de ancianos. La figura 9.8 resume los requisitos para pastores y Tito 3, Tito 1, los líderes Primera Timoteo 3 y Tito capítulo 1, los líderes de las iglesias deben ser piadosos y tener el carácter probado. Esa es evidencia externa, ¿verdad? Que la iglesia dice, sí, está bien. Deben tener éxito en la dirección de su hogar también. Antes de manejar la iglesia, los cretenses se conocían por ser pecaminosos. Por lo tanto, la carta a Tito enfatiza que un pastor debe ser justo y santo y amar lo que es bueno. Amar lo que es bueno.
Todas estas instrucciones lo que buscan es crear un formato casi estándar de lo que debe de ser un pastor. A pesar de que los tiempos han cambiado, este formato está vigente, ¿verdad? Este formato está vigente, no necesita usted ser cretense para que esto lo mida. No, esto no depende de cultura, nacionalidad. No, los requisitos son, por supuesto, estándares, ¿verdad? Dios así lo estableció, el Espíritu Santo así lo estableció y así lo seguirá haciendo porque Dios no cambia. Eso es lo que Dios quiere de modelo de pastorado, así será siempre hasta que el Señor venga por su iglesia. En otras palabras, el pastor o el prospecto para pastor debería tener una moral, un estilo de vida moral superior. Instrucciones sobre los falsos maestros, qué hacer con ellos. Tito estaba pastoreando la iglesia en Creta cuando Pablo escribió esta carta. El problema principal en Creta era el de los falsos maestros judíos. Pablo describió cómo eran ellos en su tiempo. Son rebeldes, se rehúsan a cooperar, son impostores, hablan de cosas inútiles como genealogías, ¿verdad? O sea, ascendencias, descendencias, relacionando la salvación con antepasados muertos, cosa que no tiene nada que ver, porque la salvación la regaló Jesucristo y Él no está muerto. Pero ellos la relacionaban como queriendo decir nosotros sí somos verdaderamente salvos porque somos judíos y la salvación vino a los judíos. Entonces, quien no esté en esta genealogía no puede ser verdaderamente salvo. Eso era lo que enseñaban ellos, sujetando la salvación a un lazo sanguíneo. También estos falsos maestros enseñan mitos y leyendas diciendo que son la verdad. Los legalistas judaizantes enseñan que la circuncisión tiene valor religioso. Pablo dijo que no tenía valor cristiano. Tienen la conciencia y la mente corrupta. Afirman conocer a Dios, pero sus acciones lo niegan. Son desobedientes e incapaces de hacer cualquier cosa buena. Esa es la radiografía que hizo el apóstol Pablo de lo que eran los falsos maestros, ¿verdad? Luchas tremendas tenían estos pastores en aquel tiempo. Veamos las instrucciones sobre varios grupos en las iglesias. Observe un tema grande en la enseñanza de Pablo a las mujeres y hombres jóvenes y a los esclavos. Él no quería que las acciones de ninguna persona fueran un tropiezo o causaran que el evangelio se viera como algo malo. La figura 9:11 señala la relación entre las acciones de los creyentes y la reputación del evangelio. Vea la figura 9:11 allí en su PDF. Bueno, aquí la tenemos en Tito 2, 4 al 5, enseñanza de cómo deben actuar los creyentes. Las mujeres jóvenes, dice, amen a sus maridos, sean prudentes y castas, ¿verdad? O sea, cuando dice castas es que vistan de forma decorosa, no incorregida, no una forma, o sea, vestir de forma corregida. Sean cuidadosas de su casa, sean buenas, sujetas a su esposo, ¿verdad? La sujeción es el abono correcto para que todo marche bien dentro del hogar, ¿verdad? Cuando hablamos de sujeción, no estamos hablando de que la esposa es una esclava, no se forme este concepto porque no es eso lo que Dios quiere dar a entender, sino que el esposo es la autoridad del hogar, es la cabeza, y por lo tanto siempre va a actuar en base a autoridad, no le andará pidiendo permiso a su esposa. Entonces la esposa debe estar sujeta a su esposo, ¿verdad? Eso es el equilibrio en el hogar, por supuesto con derecho a opinar, a decidir, ¿verdad? Y hacer algunas cosas que están dentro de su potestad como esposa, ¿verdad? Y como madre de familia. Entonces, eso es el equilibrio, pero cuando la esposa no se sujeta, empezó la guerra, ¿verdad? O sea, eso es así.
Eso es así. ¿Por qué? Pues para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Puede la palabra de Dios ser blasfemada, pisoteada, negada, rechazada por estos tipos de conductas? Claro que sí. Porque si la ven a la muchacha en el púlpito profetizando y en su casa ella es la que manda al marido, entonces los de afuera se burlan, ¿va? Se burlan y blasfeman. Segundo, capítulo 2, versos 6 al 8, los jóvenes sean prudentes. Los jóvenes sean prudentes, o sea, la mayor parte de los jóvenes son imprudentes. Son imprudentes, ¿por qué? Porque es parte de su naturaleza, ¿verdad? Pero Pablo los llama a que busquen la prudencia. Tito, sé ejemplo para ellos en hacer buenas obras. Enseñe con integridad que no pueda reprocharse. Tito era joven, ¿verdad? Entonces él debía ser el que comenzara la situación, ¿verdad? El que diera el primer paso para que los jóvenes lo imitasen a él. ¿Por qué dice aquí? De modo que los que se oponen a ti puedan tener vergüenza porque no tienen nada malo para decir sobre nosotros. Hay cosas en las cuales la gente va a hablar, pero es mejor no dar a hablar nada. Tercer grupo, los siervos u obreros, sujétense a sus patrones, no sean respondones, no defrauden, sean fieles. Esta es la relación entre esclavo y amo, o la relación que hoy puede ser entre empleado y patrono, ¿verdad? Entonces hay que ser respetuosos porque somos cristianos, de modo que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. Entonces todas estas acciones pareciese que no tuvieran ninguna repercusión o pareciesen muy normales, pero repercuten cuando no se actúa correctamente. Llámese la relación de un matrimonio joven, ¿verdad? Llámese la relación de un matrimonio joven. Por eso es saludable que la esposa sea un poco menor que el esposo, ¿verdad? Para que exista el equilibrio del respeto, la sujeción, para que ella lo vea como su autoridad, como su esposo, como el cabeza del hogar, y no, porque si es muy mayor ella, entonces lo va a ver como un hijo, ¿verdad? Lo va a ver como un hijo y lo va a tratar como un hijo. Entonces por eso es que hay cosas que no se deben hacer. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay cosas que se pueden hacer, pero no se deben hacer por ningún punto. O que la esposa tenga mejores ingresos que el esposo. Todo esto rompe el equilibrio del hogar. No es que debería estar sujeta a pobreza, no se trata de eso, que zapatero a tu zapato y cada oveja con su pareja. No nos enchivolemos en esto, ¿verdad? No nos enchivolemos. ¿Por qué? Porque de todas estas cosas Satanás se vale para hacer destrucción en la familia y después los vemos derrotados, ¿verdad? Después los vemos derrotados. Cuando una pareja es joven, para eso debe de existir una consejería matrimonial. Antes de que se casen debe de haber una consejería por un tiempo muy prudencial para que estos jóvenes se den cuenta de lo que están haciendo, de lo que piensan hacer, lo que implica el matrimonio, lo que implica ser esposo y lo que implica ser esposa, porque también al esposo hay su parte, ¿verdad? Ok, avanzamos a segunda carta de Timoteo, contexto histórico. Esta es la última carta de Pablo. Esta es la última carta de Pablo. Nerón, el emperador romano, perseguía a los creyentes en Roma. Él trataba de detener el esparcimiento del cristianismo por segunda vez. Pablo estaba como prisionero de Nerón. Todos sus amigos, menos Lucas, lo habían abandonado, claro, porque Nerón infundía terror, ¿verdad? Nerón infundía terror, hermano. Entonces, pero Lucas era un hombre astuto, sagaz, y pareciera que Lucas tenía descendencia de una familia muy posicionada y esto le permitía a Lucas poder ingresar
a los recintos donde estaban los presos. Bueno. Dice acá que Pablo sabía que su ministerio había terminado, había corrido y ganado la carrera y la muerte estaba cerca. Pablo quería a Timoteo, el apóstol lo llamó mi amado hijo y mi colaborador. Timoteo había ayudado a entregar 6 de las cartas de Pablo. ¡Ah, qué bendición! El tiempo del apóstol estaba llegando a su fin. La advertencia de Pablo sobre los últimos días. Lea 2 de Timoteo 3, 1 al 9. Pablo enumera las características de la gente de los últimos días. ¿Cuáles de estas características describen a los pecadores en su área? Janes y Jambres probablemente eran 2 de los magos del faraón. Ellos se opusieron a Moisés. Asimismo, los falsos maestros hoy se oponen a los líderes de Dios. No solo los falsos maestros, sino también los falsos profetas. Y también los profetas baratos, ¿verdad? Que andan haciendo desastre en la iglesia, ¿verdad? Haciendo desastre en la iglesia, creando confusión, división, un completo desorden, ¿verdad? Pablo pintó un cuadro oscuro de los pecadores en los últimos días. En contraste, también pintó un cuadro hermoso. Era el retrato de sí mismo, el apóstol santo y fiel en los tiempos más oscuros. Es bueno enfocar en los ejemplos santos e imitarlos. Pablo dejó buenas huellas para que Timoteo lo siguiera, ¿verdad? Esto es lo que prácticamente el apóstol estaba despidiéndose. Palabras de despedida de Pablo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, ¿verdad? Eso es las palabras de despedida del apóstol Pablo. Pues vemos que no hay nada que merezca interpretación. Los citas bíblicas o párrafos bíblicos que se deben estudiar, estúdielos para que usted pueda comprender, los argumentos, ¿verdad? Bueno, entonces quedamos así. Aquí terminamos el contenido de las epístolas paulinas con estas últimas 3 cartas pequeñas. Y quedamos pendientes para el 21 de marzo su segunda tarea especial. Recuerde que en este curso solo son 3, ¿verdad? 20% cada tarea especial. No se deje el lujo de perder estas tareas porque va a perder el curso, ¿verdad? Alumno que no mande sus 3 tareas especiales perdió el curso, pues ¿cómo va a reponer 60% de la nota? Es imposible, aquí no hay recuperación. Entonces son tareas. Pongan en acción con sus tareas. Las asignaciones quedaron anuladas, ¿verdad? Le voy a volver a mostrar el documento del prontuario. Usted puede ver allí, ¿verdad? Entrega y exposición del proyecto 7 de abril. 7 de abril, usted entrega, manda su informe, mande su informe con tiempo, mándelo al WhatsApp y luego hace su pequeña exposición, que debe de ser corta, ¿verdad? Máximo 10, de 10 para abajo. Debe ser corta su exposición, lo puntual, ¿verdad? Lo que más usted encuentre fundamental hablar, ahí concéntrese. Ahí concéntrese. Y la última tarea especial, número 3, será para el 14 de abril. Así me da tiempo de pasar cuadros, ¿verdad? Pasar cuadros y después darle su nota, porque después viene el curso de epístolas generales, que también vamos a usar el mismo Faith and Action de Panorama del Nuevo Testamento, para no andar imprimiendo tanto material. Aquí está el informe inscrito, ¿verdad? Las cosas que debe traer, su informe. Si no las haya todas, no se preocupe, ¿verdad? No se preocupe. El autor de la epístola, la autenticidad y canonicidad, por decir así, cuál fue el proceso que fue sometida esta carta. Si lo haya, bueno, y si no, pues no se preocupe. Fecha y lugar de composición.
quiénes eran los destinatarios, el análisis del texto, si lo puede encontrar, características de la epístola, lenguaje y estilo, estructura general de la epístola, todos estos elementos, si usted los puede encontrar está bien y si no, pues la mayoría, ¿verdad? Entonces la exposición oral, el alumno hará un video, una exposición de unos 12 a 15 minutos, pero si no puede, máximo 10 minutos, ¿verdad? Espero que usted vea toda la clase y escuche las instrucciones que se le están dando, ¿verdad? Para que después no me esté escribiendo ahí, sino que si me está escribiendo me dice a mí que no vio la clase. Hará un análisis textual, o sea, leer toda la carta hasta encontrar el versículo clave en donde se encuentra el pensamiento o propósito del autor al escribir, mire, o sea, al escribir su carta. Eso sí lo puede explicar en la exposición, ¿verdad? Por eso tiene que leer toda la carta y encontrar dónde se registra el propósito del autor en Romanos, el propósito del autor en Gálatas, el propósito del autor en Primera de Corintios, el propósito del autor o el doble propósito del autor, porque a veces hay doble, triple, cuádruple. Para eso tiene que investigar, pero tiene que ponerse en acción. No vaya a quererlo hacer todo a última hora o me va a mandar el proyecto, hermano, allí como en mayo. No, y en mayo ya estoy yo montado en epístolas generales. Entre abril, mayo y junio yo tengo que salir con epístolas generales porque el semestre está terminando. Entonces para eso tiene que accionar ya, ¿verdad? Hay que leer toda la carta. Espero que usted tome en serio esto y sea muy responsable, ¿verdad? Porque así no estaremos perdiendo el tiempo. Entonces Dios lo bendiga, cualquier cosa.